Siendo las 6:00 de la tarde, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta actividad. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en la cual presto mis servicios como profesor de la facultad en el área de fisiología cardiovascular y prevención de enfermedades cardiovasculares, y al igual que la IPS universitaria, en la cual presto también servicios en la parte de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca, sean todos bienvenidos. Desde hace mucho tiempo, un grupo de profesionales decidimos hacer una reunión el tercer jueves de cada mes. Inicialmente eran unas actividades presenciales, pero posteriormente con la pandemia nos pasamos a la actividad virtual. Es una de las tantas cosas que nos ha dejado la pandemia, que creo que ha sido muy positivo, porque la asistencia se hace mucho más fácil, asiste mayor número de personas. Sin embargo, no podemos dejar de olvidar la gentileza, la amabilidad que tuvo la Clínica Las Américas de prestarnos un salón durante muchos años para realizar estas actividades, de las cuales estamos siempre muy agradecidos. Estas actividades que nosotros hacemos se hacen en diferentes aspectos. Muchas actividades son únicamente a nivel de información general, pero otras tienen que ver con temas muy importantes, como el que vamos a ver el día de hoy, que son sobre las indicaciones y generalidades de la ecocardiografía, la cual nos va a regalar el doctor Juan Pablo Flores Muñoz, quien es cardiólogo ecocardiografista, máster en imagen cardíaca avanzada, profesor de la Universidad de Antioquia. Y es un examen, como lo vamos a ver, que se manda muchas veces, pero muchas veces las personas a veces los mandan sin la debida indicación o dejan de mandarlo o no saben interpretar los exámenes. Los diferentes médicos no sabemos interpretar muchas cosas de estos exámenes. Por esa razón, le solicitamos al doctor Juan Pablo Flores que nos hiciera el favor de hacernos un breve repaso, una breve información sobre lo que son las indicaciones y algunas generalidades en la interpretación de estos exámenes, de este tipo de examen que es la ecocardiografía. De todas maneras, esta actividad para información de todos, una actividad que grabamos y más o menos en 15 días queda al acceso de todos como grabación en la página Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y eso sí, también tenemos que agradecerle a la Facultad de Medicina, quien ha hecho todo el esfuerzo por mantener a toda la población informada sobre muchas actividades como son estas, y las mantenemos en esas aulas abiertas para el acceso de todo el mundo, y ahí podrán ingresar a aulas abiertas, buscan una carpeta que se llama rehabilitación cardíaca y ahí encuentran todas las teleconferencias que hemos estado realizando durante varios meses. No siendo más, quedan aquí todos, quedamos con la actividad del doctor Juan Pablo Flores. De antemano, doctor Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por este regalo que le va a hacer a toda la comunidad, tanto médica como no médica directamente. Adelante, doctor Juan Pablo. Buenas tardes. Primero agradecer por la amable invitación del doctor Caraballo de la Universidad de Antioquia y el ámbito de rehabilitación cardíaca que es tan importante, no solo en Medellín, Antioquia, sino en el mundo para nuestros pacientes cardiovasculares. Yo les daré el día de hoy unas pinceladas acerca de la ecocardiografía, algunas generalidades de ellas para poder entenderla un poco mejor e interpretar los informes y cómo se hacen los estudios y las indicaciones, enfocado fundamentalmente en la ecocardiografía transtorácica, porque el tema es tan amplio que es imposible abarcarlo por completo. Y también es importante, y yo creo que el espacio que hay es grande para generar o resolver las dudas que puedan tener las personas acerca de este examen, que yo me dedico el día a día durante ya más de 7 años haciendo muchísimos estudios de estos en el ámbito hospitalario y ambulatorio, y en el cual pues hasta los parámetros inclusive administrativos pueden ser hasta importantes. Entonces, para empezar a hablar de ecocardiografía tenemos que hablar siempre de historia. La ecocardiografía empieza en Alemania con un científico llamado Hertz, que encuentra un sistema de ultrasonido era usado para determinar si había alteraciones en los barcos, en las juntas de los barcos,
de una forma indirecta. Él pensó que esto podría tener una aplicación clínica y junto a otros científicos, el doctor Idler, empezaron en esta universidad alemana a desarrollar un equipo para valorar el corazón. Debido a que el corazón se valoraba únicamente con auscultación y clínica y se llevaba incluso pacientes en este país a cirugía solo a punto de auscultación y clínica. Entonces, el primer ecocardiógrafo que tenemos historia es este, de la marca Siemens, que fue la marca comercial que patrocinó el desarrollo fuera de esta universidad. Y este es el primer registro en el mundo de ecocardiografía. Es prácticamente casi un modo M, un modo B de la ecocardiografía. Este es el primer registro de octubre 29 de 1953. Como todo en la ciencia y en la medicina, tuvieron al principio muchas barreras que fueron difícil avanzar en el tema. Consideraron que no tenía mayor implicación que ver el movimiento del corazón, pero no adecuadamente las válvulas. Y prácticamente en 10 años fueron algunos artículos científicos muy episódicos de la ecocardiografía, pero no se pudo desarrollar este tema. Llega en el 1963 el doctor Feigenbaum de Estados Unidos y empieza a ver que esto podría tener una aplicación mayor clínica en los pacientes cardiológicos para poder decidir adecuadamente qué pacientes llevar a cirugía. De esa inquietud fue que empieza el desarrollo fundamental de la ecocardiografía al día de hoy, que ya es un boom y está ampliamente distribuida en todos los rincones del mundo y por eso es un estudio tan realizado, por la fácil accesibilidad al estudio, la amplia distribución y porque es un estudio con cero complicaciones en el eco transtorácico y sin ningún riesgo. El ecocardiograma transtorácico habitual se usan varias ventanas acústicas para realizarlo. La ventana inicial, generalmente en todos los estudios, una ventana parasternal, luego seguimos unas ventanas apicales, unas ventanas subcostales, una ventana supraesternal y en algunos utilizamos unas ventanas accesorias, fundamentalmente en cardiopatías congénitas, en estenosis aórtica podemos usar una ventana auxiliar parasternal derecha, pero las ventanas habituales son estas que las acabo de mencionar. Y de allí se derivan las imágenes. Es importante para tener en cuenta en la ecocardiografía que hacemos generalmente es una ecocardiografía 2D en 2 dimensiones y como lo vemos en esta primera imagen, lo que hace es un corte tomográfico. Solo hace un corte en un punto del corazón dependiendo de donde tengamos el transductor. En este caso un transesofágico, pero lo mismo es para un transtorácico, obviamente desde la periferia. Cortamos un solo punto del corazón de acuerdo a donde direccionemos ese transductor. Cuando ya utilizamos la ecocardiograma 3D, podemos hacer un rastreo mayor e incluso un rastreo mucho mayor piramidal, pero eso implica una disminución de la calidad de la imagen. La calidad de la imagen va disminuyendo a medida que vamos ampliando el sector de interrogación del estudio. La primera ventana que tenemos en el parasternal eje largo, vemos estas características anatómicas generalmente en el corazón, la aorta ascendente, la válvula aórtica, la válvula mitral, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, parte del tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta torácica descendente. Estos son pacientes con una buena ventana acústica. Lamentablemente, lo frecuente que tenemos en las UCIs, en los hospitales, en los pacientes mayores son ventanas acústicas inadecuadas, en el cual la pericia del ecocardiografista hace que podamos evaluar muchas características del corazón, si podemos mejorar los parámetros no solo físicos del ecocardiógrafo, sino encontrar ventanas diferentes en cada paciente, dependiendo de lo que queramos evaluar y dependiendo de la clínica y lo que quiere evaluar la persona que solicitó el examen. Estas son las mismas valoraciones anatómicas que no voy a pues ahondar en ellas, como todos saben, anatomía cardíaca. La segunda ventana que podemos hacer es inclinando el transductor, ver un tracto de entrada del ventrículo derecho. Nos sirve mucho para valorar la válvula tricúspide, para valorar la insuficiencia tricúspide y porque frecuentemente nos alineamos adecuadamente en esta zona para valorar la insuficiencia tricúspide y la velocidad de regurgitación tricúspide, que es muy importante en todos los pacientes. Vemos otras estructuras también acá, como la vena cava inferior y el seno coronario. Ya girando el transductor,
podemos encontrar los ejes cortos. Empezamos generalmente por un eje corto de grandes vasos, que es este que vemos acá representado, donde vemos la válvula aórtica de los 3 velos, el velo coronariano izquierdo, coronariano derecho, el no coronariano que está relacionado con el septum interauricular, la aurícula izquierda, inclusive pacientes con excelentes ventanas o niños, podemos ver la aurícula izquierda, auriculilla izquierda, la aurícula derecha, el tracto de salida del ventrículo derecho, el inicio de la válvula pulmonar, que generalmente son velos muy finos y se aprecia de una forma el movimiento y las insuficiencias sostenosas que tenemos en este punto. Ya bajando en el ángulo de rastreo podemos encontrar el eje corto a nivel de la válvula mitral, que es esta válvula, el velo anterior, el velo posterior, lo vemos acá cerrado, vemos el ventrículo izquierdo acá cortado como característico, nos dicen como una dona, y esa dona nos va a representar también las caras del corazón que ya vamos a ver más adelante para ver alteraciones de contractilidad y en qué arteria puede ser reflejada esta alteración de contractilidad. Ahí está la representación anatómica del corte, como lo hacemos. El transductor está superior y corta tangencialmente el ventrículo izquierdo y podemos ver parte del ventrículo derecho arriba, y eso es lo que vemos. Por eso es muy importante, como digo, es un corte tangencial que poco a poco vamos haciendo, y por eso algunas estructuras, si no estamos habituados en interrogarla adecuadamente, se nos pueden pasar algunas alteraciones porque el ecocardiografista o el tecnólogo, la persona que lo hizo, se le pasó alguna estructura importante en evaluar o en angular, porque como lo ven, es un corte tomográfico. Entonces, ya pasando el transductor, seguimos a la zona media, donde encontramos los músculos papilares. Estos son los segmentos medios del ventrículo izquierdo, el músculo papilar anterolateral, el músculo inferolateral, y aquí vamos a ver el ventrículo derecho. Siguiendo hacia adelante, podemos encontrar la punta y vemos también los mismos segmentos apicales del ventrículo izquierdo. Ya bajando el transductor, podemos encontrar generalmente la línea medio clavicular. Siempre varía dependiendo del paciente, si el paciente es obeso, si el paciente es EPOC, si el paciente tiene obesidad. El punto exacto, o sea, el punto exacto no es línea medio clavicular, quinto, sexto espacio, no, eso varía según el paciente que tengamos, y como digo, ahí sí va la habilidad y la mano que tenga el ecocardiografista. Encontramos el 4 camas, una ventana muy característica en la cual vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, en relación al ventrículo derecho siempre la válvula tricúspide, la aurícula derecha, el septum interauricular, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Este es el corte como lo hacemos desde afuera, desde la punta, y cortamos tangencialmente ese corazón y vemos cómo vemos estas 4 cavidades. Si giramos ortogonalmente el transductor antihorario, antihorario hacia las manecillas del reloj, o sea, antihorario, el reloj, podemos ver el 2 cámaras, donde vemos la pared anterior del ventrículo izquierdo, la pared inferior del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la orejuela izquierda de la válvula mitral con sus movimientos y alteraciones. Esta es otra representación de cómo se hace el corte ortogonal. Y girando más antihorario encontramos el 3 cámaras o el apical 3 cámaras, en el cual vemos el septum anterior, la pared inferolateral, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la válvula aórtica, la aorta ascendente y la aurícula izquierda. A nivel subcostal, a nivel subcostal podemos hacer varias valoraciones. La primera valoración generalmente a nivel subcostal que hacemos es una especie de 4 cámaras, como el que les mencionaba a nivel apical, lo podemos sacar más o menos a nivel subcostal. Incluso hay pacientes, por ejemplo, pacientes con EPOC muy severo, la única ventana que tenemos es un subcostal, o pacientes posoperados cardíacos o con heridas precordiales, en el cual justo la herida es una esternotomía o una toracotomía lateral izquierda con sondas. Solo tenemos una ventana subcostal y desde ahí tenemos que hacer la mayoría de ventanas como lo hacemos habitualmente para dar la mayor información a nuestros clínicos de estos pacientes y resolver dudas y cambios en el tratamiento y terapéutica de estos pacientes. Entonces, lo primero que podemos evaluar es el 4 cámaras. Girando el transductor vamos a valorar otras estructuras, y una muy importante es la vena cava. La vena cava inferior, como lo vemos acá, aquí está el hígado, que está llegando la desembocadura a la aurícula derecha, y vemos cómo es el diámetro de esta aurícula derecha, la colapsibilidad, lo cual nos va a hablar de presencia de volumen, déficit de volumen y otras alteraciones. A dicho nivel inferior a ella, en ocasiones podemos ver el derrame pleural derecho, etc. Ya el otro plano que valoramos habitualmente es el plano supraesternal.
en el cual valoramos la aorta, el callado aórtico. No siempre todos los pacientes lo tienen. Se puede ver la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica descendente, parte de la rama pulmonar, generalmente a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la angulación, y el inicio de los 3 troncos supraaórticos, como lo vemos aquí en este esquema. Como le digo, no todos los pacientes lo tienen y todos los pacientes tienen esta maravillosa ventana. La ecocardiografía tiene una ventaja a nivel mundial, tiene una sola guía que todavía no ha sido actualizada. Hay unos pequeños cambios y modificaciones, pero la guía que se sigue recomendando es esta guía que salió, si no estoy mal, en el 2016, y como pueden ver es la guía americana, europea, japonesa, y lo que hicieron en la ECOSEA, en la Sociedad Latinoamericana de Ecocardiografía, fue traducirla. Es una guía internacional. Entonces los valores y todos los parámetros que hacemos ecocardiográficos son prácticamente unificados, con apenas diferencias de algunas sociedades que han hecho estudios poblacionales, como la Sociedad Británica, que sí tiene algunos estudios poblacionales específicos y tiene algunas pequeñas variantes, pero esa es la ventaja de la ecocardiografía. Tenemos valores en los cuales, si acá en la Conchinchina, en Inglaterra o en África tenemos las mismas interpretaciones con valores similares, indexados, y algunos, como le digo, solo de estudios de la Sociedad Británica tienen variaciones. Es muy importante valorar en el ecocardiograma la función sistólica del ventrículo izquierdo. Como lo recomienda esta guía y todos los artículos, es valorarla con el método Simpson biplano. El método Simpson biplano corresponde a valorar a nivel de 4 cámaras, en diástole y en sístole el ventrículo, y a nivel 2 cámaras, aquí está la diástole en 4 cámaras, aquí está la sístole en 4 cámaras, y a nivel ortogonal valorar en el 2 cámaras diástole y sístole. Esto hace una asunción geométrica de los bordes, la altura de estos bordes y hemidiscos, lo cual nos da un volumen diastólico, un volumen sistólico, y esto nos hará la diferencia entre sístole y diástole y dar la fracción de eyección. La guía recomienda diferenciar entre hombres y mujeres. Para hombres el valor de normalidad inferior es 52, para mujeres 54, es una diferencia general, y se diferencia también con muchos estudios en los cuales lo valoran en menor de 50, mayor de 50, estar normal o disminuido. La guía británica tiene un pequeño cambio que a mí, por ejemplo, me gusta, pero todavía no se ha generalizado. Esperamos si hay un nuevo cambio en estas guías. Es entre 50 y 55 dar una guía de borderline. ¿Por qué? Porque entre 50 y 55 podemos tener pacientes que están en el borde de la normalidad, pero son un pequeño margen gris que todavía no podemos decir que está disminuido. Entonces, esta misma guía, y eso sí aplica a todas las guías, nos dicen que disminuido está por debajo de 41, moderadamente disminuido por entre 40 y 30, y menor a 30 será severamente disminuido, tanto para hombres y mujeres. Estos parámetros no solo nos determinan la función sistólica del ventrículo izquierdo por el Simpson biplano, sino también los volúmenes del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a determinar qué tan dilatado está el ventrículo o si está normal. El valor de rango normal, por ejemplo, para hombres mayor es 74, por encima de 75 estará levemente dilatado, mayor a 90 moderadamente dilatado, y mayor a 100 severamente dilatado. Utilizamos, o por lo menos yo utilizo generalmente, los volúmenes más que los diámetros, que también se podrían utilizar para dar dilatación, porque es la representación más similar al gol estándar, que es la resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca da la dilatación del ventrículo por volúmenes. También podemos valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo con el 3D. Tenemos que tener un equipo que tenga 3D, y en un solo latido podemos valorar todas las caras del corazón. Hacemos un volumen del ventrículo izquierdo, y como lo podemos ver acá está toda la segmentación del ventrículo, cómo cambia en diástole y sístole, y dar una fracción de eyección con unos valores ligeramente diferentes a los que teníamos para la valoración de Simpson biplano, pero que tiene sus grandes ventajas. Tienen desventajas que el paciente que no tenga una buena ventana acústica es difícil hacer una valoración 3D del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué es importante la fracción de eyección? Como siempre es importante, porque hay varios estudios que lo han correlacionado, se correlaciona con supervivencia, como lo vemos en este estudio de falla cardíaca clásico. Pacientes con fracción de eyección preservada tienen mejor pronóstico, levemente reducida, que aquellos tienen fracción de eyección moderada o severamente disminuida. Pero resulta que se ha demostrado que la función sistólica deberíamos de usarla o utilizar otros parámetros adicionales que nos hagan una representación de disfunción sistólica desde el punto de vista subclínico, o con etapas iniciales con una mejor valoración precoz de esta función sistólica.
para lo cual surge la palabra strain, que encontrarán en muchos informes, como la valoración de la función sistólica, en especial en oncología, que está ampliamente distribuido y es prácticamente obligatorio. Pacientes que vayan a usar medicamentos cardiotóxicos debe hacerse la valoración del strain, el que se recomienda el strain longitudinal global. Y se basa en la teoría de Torren-Watts. Este Torren-Watts es un anatomista que en Valencia desarrolló una teoría que el corazón era prácticamente una banda que se enrollaba y se desenrollaba, y ahí estaban las fibras que eran no solo longitudinales, sino circunferenciales, radiales, de acuerdo a cómo se enrollaba este ventrículo y cómo se desenrollaba. Como todo en esta vida, o todo en medicina, inicialmente demeritaron el valor de esta teoría, y es muy curioso porque justo cuando lo iban a premiar en un congreso español de cardiología, cuando recibe su premio, posterior a recibir el premio Torren-Watts, fallece en este mismo congreso. Es una anécdota, pues, pero es importante saberla, que siempre tenemos dificultades cuando avanzamos en la ciencia con muchos desarrollos, pero después será valorada. Entonces, este strain longitudinal global, como lo vamos a ver en este video, lo que representa la función de ese ventrículo izquierdo, que es como esta especie de bala, lo valoramos con el ecocardiógrafo, que lo vemos acá. Vamos a valorar la deformación del ventrículo izquierdo de estas fibras miocárdicas usando puntos brillantes de cada miocardio. Entonces, lo que él sigue son dos puntos, como lo vemos así, y esa diferencia entre diástole y sístole nos da la deformación. ¿Cuánto es el acortamiento de esa fibra miocárdica? Y ese acortamiento de la fibra miocárdica nos dará un valor. Ese acortamiento generalmente se representa como negativo porque como es en sístole es el acortamiento de la fibra. O sea, si una fibra pasa de 100 milímetros, digámoslo así como un ejemplo, a 80 milímetros, la deformación será del 20%, o sea, será de menos 20%. Por eso lo que predomina son curvas negativas, como lo podemos ver en esta representación 4 cámaras, de un strain en 4 cámaras del menos 11%. Pero debemos de aclarar que el strain longitudinal global se hace en las 3 ventanas apicales, 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras, para dar todo el valor de strain de todas las paredes del corazón. Es así como nos puede valorar pacientes que incluso con fracciones de eyección preservadas, como podemos ver este paciente que tenía 55% de fracción de eyección en la valoración biplano, encontramos un strain longitudinal bajo de menos 16,4%, lo cual nos dice que está disminuido. Eso nos puede estar representando que ese paciente tiene un daño de la fibra miocárdica y que esa función sistólica valorada por la fracción de eyección no está bien, y estamos ante un paciente que tiene una función sistólica que está empezando a deteriorarse y que todavía clínica y por ecocardiografía de plano no se puede detectar. Por eso no sirve tanto y cada vez es más aplicado en muchas ramas. Tiene algunos peros, digámoslo así, que es que tiene variedades según las marcas comerciales. Los valores de referencia cambian e incluso la misma marca puede tener valores de referencia diferentes dependiendo de la versión del QLAB, por ejemplo, en Philips, la versión del software que están usando. Entonces pueden variar lentamente. Un poco, perdón. Generalmente lo que usamos es un strain longitudinal de menos 20%. Todo lo que sea superior a menos 20%, los pacientes van a tener un strain normal. De menor a menos 20% depende de la casa comercial, y menor al 16% si todas las casas comerciales va a estar disminuido. Entonces, este strain longitudinal global no solo nos sirve para valorar la función sistólica de una forma precoz, sino también se ha correlacionado en falla cardíaca, por ejemplo, en peor pronóstico en los pacientes. Y como vemos en este estudio, por ejemplo, la fracción de eyección no fue un buen predictor de mortalidad, mientras que el strain disminuido, como le digo, desde 16 aproximadamente, según como le digo, la casa comercial, va a haber deteriorado la probabilidad, o aumenta la probabilidad de mortalidad en estos pacientes, como lo representa esta figura. Otro punto importante que debemos valorar en la ecocardiografía es las alteraciones de contractilidad, que son muy importantes en nuestros pacientes, y debemos de valorar si la contractilidad está normal, si está hipercinética. Esto es una puntuación que se da generalmente para uno de los índices que podemos usar en ecocardiografía y también en resonancia, que es el índice de motilidad, dando segmento a segmento. Si está hipocinético, algunas veces encontrar hipocinesia leve, moderada, severa, se usa, pero no está tan diferenciado porque es algo muy visual, más que algo de una medida específica. Casi siempre lo que queremos es ser más cuantitativos que cualitativos en la ecocardiografía para ver una buena reproducibilidad, reproductividad de los valores.
Y también valoramos pacientes como asinético o disinético con un nivel de 3. Y valoramos qué caras del corazón están alteradas. En el apical 3 cámaras vamos a ver, como lo mencionaba, el septum anterior o anteroseptal, la pared inferolateral. En el 2 cámaras, como lo vemos acá, vamos a ver la cara anterior, la cara inferior. En el 4 cámaras vamos a ver la cara anterolateral y la cara y el septum inferior. Y esto generalmente en todos los segmentos se dividen en 3, basal, medio y apical. Y si queremos usar el método de 17 segmentos, el apical puro o la cúspide del corazón, pues, o el casquete apical, que lo da el valor de 17. Generalmente en ecocardiografía se recomienda dar más la valoración de 16, excepto en perfusión, en resonancia, y pacientes con excelentes ventanas donde tengamos una alteración muy puntual a nivel de del casquete apical podríamos darlo, pero la recomendación es valorar 16 segmentos. Y como les mencionaba, estas alteraciones de contractilidad representan la irrigación coronaria. Como tenemos en el 4 cámaras, la porción apical siempre va a estar representada por la descendente anterior. La pared anterolateral puede ser irrigada por la circunfleja o incluso la descendente anterior, pero lo más frecuente es la arteria circunfleja. El septum, generalmente el basal y el medio, está representado por la coronaria derecha. El segmento medio, si es una descendente anterior muy desarrollada, va a ser también compromiso de la descendente anterior. En el 2 cámaras, el segmento basal y medio siempre va a ser de la coronaria derecha, el resto de segmentos siempre van a ser de la descendente anterior. Y en el 3 cámaras o apical eje largo, también podemos ver que el septum anterior y los segmentos apicales serán la descendente anterior y el segmento basal y medio pueden ser o la circunfleja o la coronaria derecha. Entonces, no solo vamos a dar las alteraciones de contractilidad, sino que podemos representar qué arteria del corazón es la que está más alterada o incluso orientar a los clínicos y a los cirujanos, vea, este paciente que tiene esta asinesia del segmento basal y medio de pared inferolateral, que es la circunfleja, está no solo asinético, sino está adelgazado, hiperrepligente, con una probabilidad muy baja de viabilidad de esos segmentos. No podemos decir 100% viabilidad por ecotrastorácica simple, pero ¿valdría la pena revascularizar esa circunfleja? Sería interrogar, inclusive la ecocardiografía puede aportar en estos casos. Otra de las valoraciones importantes en la ecocardiografía es valorar la masa del ventrículo izquierdo y la geometría del ventrículo izquierdo en todos los pacientes, y obviamente muy importante en pacientes con hipertensión arterial debido a la alta incidencia y prevalencia de ella en nuestra población. Hace parte de los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes, con un predictor de eventos cardiovasculares producido por una cardiopatía hipertensiva, una afectación ya del músculo cardíaco por la elevación de presión crónicas. Generalmente hacemos mediciones al final de la diástole e indexamos por la superficie corporal, y según los cálculos matemáticos que muchas veces los mismos ecocardiógrafos ya lo hacen sistemáticamente con solo darle las medidas para ver menos alteración en las posibles ecuaciones utilizadas. Entonces lo que tenemos que hacer es medir el septum a nivel de la porción basal, la diástole del ventrículo izquierdo y la pared posterior. Con esas 3 medidas, peso y talla del paciente, con esas medidas ya la mayoría de equipos de ecocardiografía nos van a dar la masa y el grosor relativo. Y según esa masa y grosor relativo podemos identificar en estos 4 parámetros que son los aconsejados si el paciente tiene una geometría normal, con una masa normal, para mujeres menor a 95, para hombres menor a 115, y un grosor relativo, que es una de las medidas que se hace con este cálculo, si es menor de 0,42 normal. Si ya están alterados, si está aumentada la masa, tendremos un remodelado concéntrico, pero el grosor relativo está mayor a 0,42. Tenemos una hipertrofia concéntrica si tenemos una masa aumentada con un grosor relativo mayor a 0,42, o una hipertrofia excéntrica cuando está la masa elevada indexada, pero el grosor relativo menor a 0,42. Entonces, con estas medidas podemos categorizar cuál es la geometría del ventrículo izquierdo en nuestros pacientes, fundamentalmente los pacientes hipertensos, pero también es aplicable a pacientes con amiloidosis, a pacientes con otras entidades que van a tener cambios de geometría, pacientes con miocardiopatía dilatada. Y se recomienda hacerlo por modo bidimensional. El modo M que utilizábamos antes ya tiene pocas recomendaciones para medidas, se utiliza para algunas pequeñas variables, para algunas visualización mejor de algunas estructuras por su mejor resolución espacial,
pero cada vez se usa menos para las medidas. Casi todas las medidas en la actualidad se recomiendan por modo bidimensional. Estos son los valores que le he mencionado y los parámetros deben de ser indexados por superficie corporal. Otra porción importante de valorar fuera del ventrículo izquierdo y que muchas veces es olvidada es el ventrículo derecho. Como vemos en este ejemplo, un paciente que tiene una clara dilatación del ventrículo derecho. Aquí vemos una resonancia cardíaca como hay una dilatación del ventrículo derecho. Este tiene como características que tiene además microaneurismas o pequeños aneurismas en la pared libre y una miocardiopatía ritmogénica. Entonces debemos valorar siempre todos los pacientes y debe ser informado el ventrículo derecho. Para valorar la función del ventrículo derecho usamos varios parámetros. Los dos más ampliamente distribuidos con buena reproducibilidad son el TAPSE, que es la excursión del anillo tricuspidio. Esta medida, si es mayor a 17, es normal en hombres o mujeres. Si es menor a 17, va a estar disminuida. La onda S o el tisular también del anillo, que es el movimiento de velocidades con tisular de este anillo, si es mayor a 9,5 es normal tanto en hombres como en mujeres, si es menor a eso va a estar disminuida la función. Si tenemos alguno de estos dos parámetros alterados y vemos alteraciones de la contractilidad de pronto de la pared libre del ventrículo derecho o pared lateral del ventrículo derecho, se recomienda hacer otra medida adicional, que una de las más utilizadas es el cambio de área fraccional. No es una fracción de división, es el cambio de diástole y sístole en diámetro, y este sí nos da un parámetro que si es mayor a 35 normal, menor a 35 es anormal. Otro parámetro que podemos utilizar para la función del ventrículo derecho, que cada vez utilizamos más, también es el estrés longitudinal del ventrículo derecho. Se puede dar en pared libre o pared lateral del ventrículo derecho, o utilizando la pared libre y el septum interventricular para valorar cómo está este estrés. El pero en estos pacientes, o muchos de los pacientes que tienen afectados el ventrículo derecho, es que la ventana acústica de la pared lateral del ventrículo derecho no suele ser tan buena en la mayoría de pacientes, lo cual dificulta esta valoración. Hay otras medidas de función del ventrículo derecho, como el índice de TEI, índice de performance, los cuales son cada vez menos utilizados por la menor reproducibilidad que tiene, y los parámetros que les acabo de mencionar son los más utilizados. Otro punto importante, no solo determinar si la función está bien, sino las medidas del ventrículo derecho están bien, si está dilatado o no. Generalmente lo que se recomienda es dar medidas de sección basal, se puede dar también la sección media, se puede dar otra medida que puede ser el tracto de salida proximal del ventrículo derecho, tanto en el parasternal eje largo como el parasternal eje corto a nivel de los grandes vasos, solo que este generalmente tiene menor angulación que esta valoración. Y las medidas también las podemos dar, y la función del ventrículo derecho por 3D. Para eso sí tenemos que tener equipos de última tecnología. Los equipos de última tecnología, los top de gama de las marcas comerciales, tienen esta valoración de función del 3D del ventrículo derecho. Podemos dar la función sistólica claramente con él, y tiene una buena correlación con resonancia cardíaca, que también es el gold estándar en este caso. Otras de las estructuras que debemos de medir y evaluar son las aurículas. La aurícula izquierda clásicamente se valoraba por modo de M con el diámetro. Se utilizaban los estudios antiguos de fibrilación auricular. Cada vez este diámetro tiene menos valor. Todavía está inclusive en la escala, por ejemplo, de miocardiopatía hipertrófica para valorar riesgo, pero probablemente a futuro también desaparecerá. Y ya la valoración de la aurícula izquierda y el tamaño de la aurícula izquierda, lo recomendado es hacerlo en un Simpson de la aurícula izquierda en 2 planos, en 4 cámaras y 2 cámaras, como lo vemos acá. Entonces hacemos las 2 valoraciones, y este valor, si es mayor o igual a 34, está dilatado, y dependiendo del nivel o el valor que tengamos, de 34 a 41 es levemente dilatado, de 41 a 49 moderadamente dilatado, y de ahí en adelante será severamente dilatado, lo cual tiene también implicaciones pronósticas en los pacientes, como lo veremos fundamentalmente en la función diastólica. La aurícula derecha también la valoramos de las mismas características, como diámetros, área, pero la recomendación actual es también hacerlo por volumen. El volumen generalmente se da indexado, como el de la aurícula izquierda, y lo debemos de hacer por el sistema de discos. En este, lamentablemente, solo se puede hacer en el 4 cámaras, porque el 2 cámaras de ventrículo derecho generalmente no se genera una buena angulación, por eso lo hacemos siempre en el 4 cámaras. En el 4 cámaras tienen valores diferentes para hombres y mujeres, y lamentablemente los estudios poblacionales que tenemos para aurícula derecha no son grandes.
Estos son los valores de referencia: 21 más o menos 6,2 desviaciones estándar para mujeres y 25 más o menos 7 para hombres. Otra estructura importantísima en la valoración es la aorta ascendente. Generalmente la aorta, para todos lo tengan en cuenta, lo que podemos valorar de la aorta ascendente por eco transtorácico son los 4 primeros centímetros de la aorta ascendente después del anillo aórtico. De ahí en adelante es poco lo que podemos valorar por ecocardiografía transtorácica, a menos que tenga un buen supraesternal, pero hay estructuras de la aorta que no podemos valorar completamente por eco transtorácico y algunas se nos pasan incluso dependiendo de la ventana acústica. Habitualmente las medidas que se hacen es aorta ascendente, unión sinotubular, que casi siempre va a estar normal si la 4 y la 2, que es la medida de la raíz aórtica, van a estar normales. El anillo aórtico, que esta medida siempre se da no como está en este dibujo, sino en sístole, no en diástole, y es importante y es similar a la medida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que está muy cercana y es aproximada a esta medida, que es importante para valorar la estenosis aórtica, para la ecuación de continuidad de medir el área de la estenosis aórtica, el área efectiva de la estenosis aórtica. Todos sabemos que la aorta tiene este anillo, que es una línea imaginaria entre las tres cúspides de la aorta. De en adelante estará la raíz aórtica, donde están los 3 senos, como se mide acá en el parasternal eje largo, y aquí están los valores, que generalmente se dan en valores absolutos, pero se pueden indexar fundamentalmente en aquellos pacientes que tengan tallas pequeñas o tallas altas, para determinar si está o no dilatado y tomar determinaciones de acuerdo a eso. Otra estructura, como les mencioné en el subcostal, muy importante para valorar es la cava inferior. Se debe valorar en esta zona. Es importante para determinar una forma aproximada de la presión de aurícula derecha, la cual la presión de aurícula derecha va generalmente de 0 a 20 milímetros de mercurio. Lo que hace esta guía generalmente es unificarla, hacer un promedio. Si tenemos una vena cava menor a 2,1 centímetros y se colapsa con la inspiración más del 50%, va a estar la presión entre 0 y 5 milímetros de mercurio. Lo que la guía recomienda es dar un promedio de 3 milímetros de mercurio. Si la cava está dilatada, mayor a 2,1 centímetros, y la colapsabilidad es menor al 50%, nos significa que la presión de aurícula está muy elevada, iría entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Se hace un promedio de 15 milímetros de mercurio, que lo recomienda la guía. Y si la cava está dilatada pero colapsa, sería un valor intermedio. Si la cava no está dilatada pero no colapsa, sería un valor intermedio. Hay variaciones en pacientes, por ejemplo, atletas, y la ventilación mecánica, fundamentalmente la PIC, nos eleva la presión de cavidades derechas, la presión en la aurícula derecha, lo cual no podemos valorar adecuadamente esa presión en estos pacientes. Otro parámetro fundamental que se debe evaluar en todo paciente, siempre y cuando se pueda, es la función diastólica, tanto los pacientes con fracción de eyección preservada como disminuida. No solo es importante la función sistólica, sino la función diastólica. Inclusive es un parámetro importante para determinar si ese paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pero por disfunción diastólica. Debemos hablar en todos estos pacientes, estos parámetros, que son la relación E', ya les mostraré dónde se hace, la valoración septal de la tisular a nivel septal, que es, si es menor de 7, lateral menor de 10, son alterados. La velocidad de regurgitación tricuspidea es mayor de 2,8, y el volumen indexado de aurícula izquierda biplano mayor a 35 milímetros sobre metro cuadrado. Si en un paciente con fracción de eyección preservada tenemos menos de 2 valores de estos alterados, la función diastólica estará normal. Si tenemos más de 2 de estos parámetros alterados, tendremos la disfunción diastólica, la cual tendremos que ir a graduar si es grado 1, grado 2, grado 3, o lo que antes clásicamente se categorizaba como alteración de la relajación, disfunción diastólica pseudonormal o función restrictiva. Ya no son 4 grados como se usaba en la guía previa de función diastólica. Y si tenemos 2 parámetros de estos, tendremos un patrón diastólico indeterminado. Las nuevas guías caen muchos de estos pacientes acá. Podemos utilizar otros parámetros adicionales para discriminar si es realmente una función sistólica diastólica normal o alterada, o incluso en estos pacientes, si tenemos dudas y el paciente tiene síntomas y, por ejemplo, un BNP alterado, podemos utilizar otros parámetros para evaluar la función diastólica, como son el cateterismo directamente, o algunas pruebas de ejercicio de valorar de función diastólica. Y si el paciente tiene una fracción de eyección disminuida, ya tenemos que hablar parámetros similares a los que les había mencionado, pero en estos parámetros ya vamos a categorizar otra vez qué grado de disfunción diastólica tiene. Entonces, en estos parámetros
tenemos que tener en cuenta que casi siempre si un paciente tiene función sistólica disminuida, se va a correlacionar con una alteración de la función diastólica en casi todos los pacientes. Si estos pacientes tienen una relación de E sobre A menor a 8 y una E menor a 50%, se considera, si no hay ningún otro parámetro, que la función diastólica puede ser normal o incluso grado 1. Esto hay una pequeña variación de un estudio posterior de circulation, pero es muy similar a esto. Si tenemos una relación EA mayor a 2 y 2 o 3 de estos parámetros, vamos a tener disfunción diastólica grado 3 o el patrón restrictivo. Y si ya tenemos valores intermedios con 2 grados de positividad, con 2 de estas medidas positivas, vamos a tener una disfunción diastólica grado 2. Y si solo tenemos uno de estos grados y la relación está entre 0,8 y 2, debemos determinar qué grado de disfunción diastólica utilizar otros parámetros para determinar qué grado de disfunción diastólica tiene este paciente. Entonces, esto es cómo se valora a nivel transmitral. Se pone un pulsado, el Doppler pulsado, vemos la onda E, la onda A, tienen valores específicos y se hace una cuenta numérica de división. A nivel tisular, vemos aquí el anillo, se mide el pulsado a nivel del anillo, la E, la A, y a nivel lateral y se suma. Debemos valorar la velocidad de regurgitación tricuspidia, como este paciente, que tiene una velocidad mayor a 2.8, 398, lo cual también nos da el gradiente tricuspidio, que también es importante para valorar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Es otro parámetro importante, indispensable que nos valoren en todos los pacientes. ¿Qué grado de probabilidad? Acordamos que las últimas guías europeas recomiendan la probabilidad porque no es exacto el valor que damos de la presión sistólica arteria pulmonar por ecocardiografía. Sí se puede acercar. Hay estudios que tienen una correlación aceptable dependiendo de la diferencia entre el cateterismo y la ecocardiografía y dependiendo de lo bien que hagamos los parámetros. Entonces vamos a ver si los pacientes tienen probabilidad baja, probabilidad intermedia o alta probabilidad de hipertensión de acuerdo a la velocidad de regurgitación tricuspidia y otros parámetros adicionales. Entonces, como les decía, el crecimiento de aurícula izquierda, que nos sirve también para valorar la función diastólica claramente, es un parámetro independiente de accidente cerebrovascular, presencia de arritmias como fibrilación auricular cada vez más frecuente, eventos cerebrovasculares e incluso muerte. Ya para entrar en el ámbito de indicaciones y debido al tiempo, les voy a hacer un pequeño esquema de resumen. Este es un ejercicio que hice hace pocos años con la Sociedad Española de Cardiología del doctor Miguel Ángel García Fernández, en el capítulo del máster de cardiología clínica y en el capítulo del libro de ecocardiografía clínica. Llevamos y agrupamos los pacientes de forma sindromática o por síntomas, cuáles son las indicaciones según las guías de indicaciones apropiadas de imagen y según las guías de ecocardiografía específica y las guías de cardiología específica, cuáles son las indicaciones adecuadas de cada uno de estos parámetros según los síntomas. Creo que es un resumen adecuado como para que lo tengan ustedes a grandes rasgos las indicaciones de la ecocardiografía transtorácico fundamentalmente. En los pacientes con disnea o edemas, pacientes que tengan síntomas o condiciones potencialmente relacionadas con sospecha o etiología cardíaca, pacientes se debe hacer ecocardiografía cuando tengan normalidad de otros estudios, como son la radiografía, anormalidades de biomarcadores, ayuda para planificar el tratamiento y obtener formación pronóstica en los pacientes con falla cardíaca, en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, patología relacionada con desarrollo de hipertensión pulmonar y evolución al tratamiento de la hipertensión pulmonar de cara al seguimiento generalmente se pide al año y revalor cambios específicos en pautas de tratamiento. Este es un ejemplo, un paciente que consulta por disnea, pero encontramos un hallazgo muy interesante. Les voy a mostrar videos, no son los más frecuentes, pero sí imágenes interesantes que podemos encontrar. Y por ejemplo, que trabajo mucho tiempo en el San Vicente, vemos casos raros diarios. Este es un paciente con una comunicación interauricular osteoimprimo. Es un paciente que no se ve diagnosticado. Tenía síntomas de disnea, con una función sistólica del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho normal, pero vemos que hay un crecimiento de ventrículo derecho con hipertensión pulmonar que no se lo puedo mostrar acá. Tiene una clef mitral, que es una hendidura mitral que se relaciona con estas alteraciones a nivel de la comunicación interauricular osteoimprimo. No tenía comunicación interventricular y lo que clásicamente se había llamado, se llama todavía en algunos libros como el canal auriculoventricular incompleto.
En los pacientes con dolor torácico y síndrome coronario agudo, prácticamente todo paciente con síndrome coronario agudo tiene indicación de ecocardiografía. Resumen, el paciente con dolor torácico, si creemos que es de origen cardíaco, también tiene indicación. Pacientes con dolor torácico que creemos que sea de otras entidades como miocarditis, pericarditis, alteraciones, por ejemplo, de disección aórtica, sospecha de disección aórtica, tiene indicación de ecocardiografía. Pacientes con dolor torácico que tengan signos de complicación de un síndrome coronario agudo, tiene indicación de ecocardiograma urgente o emergente en algunos casos, en pacientes con dolor torácico también como manifestación del tromboembolismo pulmonar, y todo en estos lista de pacientes que les puedo mencionar acá resumidas, tiene indicación la ecocardiografía, también los pacientes con estenosis aórtica como síntoma de la estenosis aórtica, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo no es el típico, pero sí lo podemos ver, paciente con dolor torácico, no era el dolor torácico típico de una disección aórtica, se valora a nivel ecocardiográfico, esto es un eco transesofágico, y vemos cómo hay en la aorta un hematoma a nivel de la pared. Ese es el inicio prácticamente de una disección aórtica a nivel de aorta torácica descendente. Entonces es importante valorar. En muchas ocasiones hacemos el diagnóstico de las disecciones de aórtica simplemente por dolor o a pacientes con accidente cerebrovascular, alteraciones electrocardiográficas y dolor torácico, y hacemos el ecocardiograma y nos encontramos el flap de disección aórtica. En los pacientes con arritmia y palpitaciones, en estos pacientes debemos determinar si hay una cardiopatía estructural que originó la arritmia o está relacionada con la arritmia. En pacientes que tienen extrasistolia ventricular frecuente, fundamentalmente aquellas inducidas por el ejercicio, está indicada hacer ecocardiografía. Pacientes con fibrilación auricular para valorar la aurícula, para ver si es de origen valvular, paciente con flúter auricular, taquicardia supraventricular, taquicardias ventriculares sostenidas para intentar encontrar no solo si hay cardiopatía estructural, sino encontrar la etiología de esta cardiopatía, pacientes con historia familiar de miocardiopatía o muerte súbita, precardioversión, pacientes con diagnóstico de bloqueo de rama derecha o izquierda, e incluso pacientes con bloqueo auriculoventricular avanzado para determinar si solo se les pone un marcapaso o si ya tiene una disfunción severa y hay que ponerle un desfibrilador en estos pacientes en vez de un marcapaso. Pacientes con síncope o presíncope, aquellos pacientes que tengan síntomas cardiovasculares, aquellos que tengan otras enfermedades cardiovasculares asociadas, pacientes con síncope relacionado con el ejercicio, es muy importante hacer la ecocardiografía y otros estudios, síncope con sospecha de enfermedad cardíaca estructural en general. Este es un paciente, un ejemplo, una válvula aórtica, vemos que está rosada, está calcificada con una disminución de altura, solo abre prácticamente este velo a nivel coronariano derecho y este velo no coronariano y este velo coronariano izquierdo tiene una apertura disminuida, una estenosis aórtica severa, puede generar fácilmente un síncope en pacientes mayores que cada vez vemos más en nuestra práctica diaria. La ecocardiografía en pacientes con soplo cardíaco, hay unas clásicas indicaciones de pacientes con soplo, todo soplo diastólico debe ser llevado a ecocardografía, todo soplo sistólico de alta intensidad debe ser llevado a ecocardiografía, y solo aquellos pacientes que pensamos que sea un soplo inocente son los que no debemos de llevar a ecocardiografía en términos generales para valorar si hay una cardiopatía estructural, para ver si hay una cardiopatía congénita, si hay una valvulopatía, si está relacionada con embolismos, con presencia de endocarditis infecciosa, pacientes en embarazo, que cada vez hacemos mucho en la clínica cardiostétrica del San Vicente, diariamente hacemos pacientes con soplos, etcétera. Este es un paciente con un soplo, para insuficiencia aórtica severa, un chet grande, con una vena contracta que será al menos de más de 0,6 milímetros, con una ocupación del jet de más del 70% del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el cual tenemos una clara insuficiencia aórtica severa como causa del soplo diastólico. Ya los pacientes con falla cardíaca son innumerables las indicaciones, no se las voy a mencionar todas, pero todo paciente con falla cardíaca, con BNP alterado o sospecha de falla cardíaca debe ser llevado a ecocardiografía. Paciente que quiera determinarse qué tratamiento debe de realizarse, si ponerse un DAI o simplemente tratamiento médico para valorar la fracción de eyección y con ello determinar si está menor a 35 o no está mayor, o está mayor a 35. Pacientes para seguimiento de falla cardíaca, pacientes con descompensaciones agudas de falla cardíaca, pacientes receptores y pacientes que van a ser llevados a trasplante cardíaco, potenciales donantes
etcétera, etcétera. En insuficiencia cardíaca sí las indicaciones son múltiples de la ecocardiografía. En estos pacientes con enfermedad valvular hay muchas indicaciones también, ya en la valvular, cuando hay sospecha de enfermedad valvular, cuando tenemos una valvulopatía ya diagnosticada, generalmente en términos generales y en resumen, toda valvulopatía leve debe ser recomendado un ecocardiograma de 3 a 5 años, valvulopatías moderadas deben ser recomendadas ecocardiograma de 2 a 3 años y valvulopatías severas de 6 meses a 1 año, todas, insuficiencia y estenosis. Lo que le recomiendo siempre a los fellow que rota conmigo es intentar dar el valor de las guías el menor, o sea, si es leve 3 años, si es moderada la valvulopatía 2 años y si es severa la valvulopatía 6 meses, porque generalmente esto se puede prolongar. Debemos de valorar bien la valvulopatía, saber qué etiología tiene la valvulopatía que tiene, si no nos queda claro con un trasto torácico, con un trasto esofágico, y hacer los seguimientos continuos. También es importante en aquellos pacientes que fueron operados, han sido operados con válvulas mecánicas o biológicas, no olvidarnos, es importante tener un ecocardiograma de control en los primeros 3 meses postquirúrgicos, puede ser durante la hospitalización, el pero es que hay muchos gradientes que se alteran por la anemia, los estados hiperdinámicos, sus gradientes pueden estar elevados, entonces tendríamos en todo caso que repetir otro ecocardiograma. Tener un ecocardiograma basal nos sirve para muchas patologías y seguimiento al futuro. Este es un paciente con una valvulopatía, se presenta con una falla cardíaca, un soplo nuevo, y evaluamos y como vemos aquí en la válvula mitral, vemos un prolapso del velo posterior claramente, una insuficiencia mitral severa, excéntrica, dirigida al septum interauricular, con un efecto cobanda, el cual nos aclara cuál es la causa de la etiología y el grado de severidad de la insuficiencia que tiene el paciente, que tendrá que ser llevado a cirugía. Los pacientes ya les había resumido en válvula cuando tienen prótesis valvular, cuando la recomendación del seguimiento, antes de los 3 meses, pero otro de los parámetros importantes es que debemos de hacer en las válvulas bioprotésicas un control a los 5 años después de esos 3 meses, antes no está recomendado a menos que tenga síntomas, soplos o sospecha de alteración de la válvula. Después de los 5 años hay que hacer control anual de las válvulas protésicas por el aumento después de los 5 años de la degeneración valvular. En las prótesis mecánicas se recomienda hacer un control cerca a los 5 años también. Esos son recomendaciones de expertos, no son recomendaciones claras de las guías. Y después hacer un control cada 3 o 5 años si el paciente va bien y la anticoagulación está bien. Ya si hay alteraciones de la anticoagulación, hay que valorar la prótesis inmediatamente. Si hay sospecha de infección, hay que valorar la prótesis. Está ya con eco transesofágico, no transtorácico, porque las sombras acústicas que generan las prótesis no permiten determinar con exactitud la presencia de vegetaciones o complicaciones perivalvulares o de licencias valvulares. Entonces debemos de hacer un eco transesofágico. En pacientes embarazadas, previo inclusive antes de la concepción, para ver cómo están esas prótesis, debemos de hacer ecocardiografía y aquí está el listado si lo quieren leer desmenuzado de cada indicación. Esta es una valoración de una válvula mitral. Podemos sacar los 2 discos. Ahora todas las válvulas protésicas, para que les quede claro, ya son bidisco. Desde hace aproximadamente 20 años se ponían las válvulas monodisco y hace cerca con una especie de ping-pong que era una bola en una jaula. Esas ya no se ven, ya son casi que históricas y pacientes con esto ya no. Ya todas las prótesis mecánicas que ponemos son bidisco, como podemos ver este paciente en 3D, vemos la adecuada apertura de los 2 semidiscos a nivel anterior y posterior. Estas son las indicaciones en pacientes que sospechan endocarditis. En los hospitales es muy frecuente esta indicación, pacientes con fiebre, etiología clara, pacientes con bacterias que puedan ser causa de endocarditis, en especial de Staphylococcus aureus, pacientes con soplos nuevos o alteraciones como periféricas que puedan ser explicadas por endocarditis, debe hacer un eco transtorácico inicialmente y depende de si hay una sospecha alta de endocarditis, hacer adicionalmente un transesofágico, o si encontramos alteraciones que debemos de evaluar de forma más minuciosa, también debemos de valorar con eco transesofágico.
Se solicita repetir el eco transesofágico solo 7 a 14 días después si el eco transesofágico es negativo y todavía una sospecha alta de endocarditis. Ya para reevaluar el tratamiento y definir en qué momento va a ser llevado a cirugía o si sospechamos alguna complicación en el seguimiento del tratamiento de estos pacientes con endocarditis por descompensación hemodinámica, y debemos de valorar cómo está la estructura perivalvular, si hay abscesos perivalvulares, si hay rupturas de los velos, etcétera, etcétera, para determinar si el paciente debe ser llevado a cirugía. Este es un paciente con una estamasa que podemos ver en la aurícula izquierda, móvil, adherida al velo anterior de la válvula mitral. Es una vegetación grande de cerca de 30 milímetros, lo cual tiene mayor riesgo por el tamaño de embolización, y es prácticamente, si hay signos de embolización, una indicación de cirugía. Paciente con cardioembolia, es importante a todos hacerle ecocardiografo. Hacemos un ecocardiograma transtorácico habitual, los pacientes con ictus. A estos pacientes le hacemos un suero salino agitado para determinar que no tenga, en los pacientes menores de 65 años por las guías europeas de ecocardiografía, un suero salino agitado para determinar que no tengan foramen oval permeable, y también nos sirve para determinar si tienen shunt intracardíaco. Ya si tiene shunt intracardíaco, debemos de hacer adicional un eco transesofágico para tomar las medidas del shunt, si es un foramen oval permeable, si es una pequeña comunicación interauricular no diagnosticada. ¿Por qué no posterior a los 65 años? Como sabemos, posterior a los 65 años generalmente son eventos cerebrovasculares por eventos ateroscleróticos o por eventos embólicos de fibrilación auricular, y no generados por foramen oval permeable o tras shunt intracardíacos. De 60 a 65 años hay dudas, porque los estudios, por ejemplo, de cierre de foramen oval solo están hechos, los nuevos por lo menos, hasta 60 años, pero las guías todavía europeas, las últimas guías, las recomiendan hacer este suero salino agitado entre los pacientes con ictus o eventos embólicos periféricos, suero salino agitado. También debemos de valorar en estos pacientes la presencia de fibrilación auricular, si pueden ver por eco transtorácico trombos grandes, pacientes con flúter auricular, pacientes con estenosis aórtica, masas cardíacas, en ocasiones vemos trombos, por ejemplo, en ventrículo izquierdo en el ápice, en pacientes con infarto de arteria descendente anterior. Debemos valorar estos pacientes con ecocardiografía. Este es un ejemplo, un paciente que se presenta con un ictus, y vemos cómo hay aquí en la orejuela izquierda o auriculilla una masa móvil hipoecogénica que es compatible claramente con un trombo. En los pacientes con enfermedad aórtica, debemos, enfermedad aórtica no de la válvula aórtica, sino de la aorta, debemos hacer ecocardiograma en pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo, en pacientes con radiografía con mediastino ensanchado, en pacientes con patologías ya genéticas como Marfan, debemos de hacer valoración de la aorta y valoración periódica de la aorta, cribados familiares de aquellos pacientes que tengan aortopatía familiar, Marfan, síndrome, otros síndromes genéticos. Debemos hacer reevaluación anual de esta aorta para ver cómo está alterada. Se puede hacer por ecocardiografía transtorácica si ya van en límites para cirugía. Se recomienda hacerla por resonancia tomografía para tomar determinaciones específicas. Y en pacientes con disección aórtica crónica sintomática, para valorar cómo se continúa, cómo está presentada esa aorta. Realmente toda disección tipo A ya estará operada. Encontramos pacientes crónicos porque eso es indicación clara de cirugía. Y en el control posterior de la cirugía, a los 6 meses y a los 12 meses, y un control anual para valorar cómo se ha comportado esta aorta y cómo está. Este es un paciente con una dilatación clara de la aorta ascendente, 5.6 centímetros, lo cual es una indicación ya de por sí de cirugía por el riesgo de disección aórtica. Esta es la unión sinotubular, la cual está normal, la raíz aórtica está normal. Es muy importante hacer las medidas por eco transtorácico. En un paciente con aceptable ventana como esta podemos hacer la valoración clara de las medidas. En pacientes con enfermedad pericárdica, cuando hay pacientes que sospechamos derrame pericárdico, pacientes que sospechamos que están taponados, pacientes que tienen pericarditis o signos de pericarditis como guía para pericarditis, pacientes con diagnóstico diferencial de miocardiopatía restrictiva con pericarditis constrictiva, fundamentalmente pacientes con tuberculosis, que es lo que vemos en nuestro medio, pacientes postquirúrgicos menos frecuentes, que algunos son idiopáticos, obviamente, heridas pericárdicas. Nosotros en San Vicente lamentablemente vemos muchas heridas penetrantes cardíacas o pericárdicas frecuentemente.
Y aquí están todas las otras indicaciones de alteraciones del pericardio en el cual se solicita un ecocardiograma. Este es un ejemplo, un paciente que tiene un derrame pericárdico severo. Vemos varios de los signos de compromiso del corazón, de las cavidades cardíacas por el derrame pericárdico. Este paciente debe tener claramente por este bamboleo o el corazón nadando en este derrame, en la alternancia eléctrica. Vemos colapso diastólico del ventrículo derecho, vemos colapso diastólico de la aurícula derecha, como aumentos de presión en esa cavidad pericárdica que sobrepasan la presión del ventrículo aurícula derecha, y son signos claros de taponamiento. El taponamiento, perdón, es clínico, pero son signos claros de compromiso hemodinámico del corazón, en los cuales debemos tener una determinación de drenar ese derrame. Los pacientes con hipertensión arterial, por las guías de hipertensión, lo aconsejado es hacer pacientes que tengan alteraciones electrocardiográficas que nos hagan sospechar hiperpolar izquierda, pacientes después de 5 años, de menores de 40 años que consideremos que pueda tener una hipertensión secundaria para descartar coartación aórtica. Se ven en pacientes jóvenes. Antier tuvimos un paciente joven con una coartación aórtica, entonces lo vemos ocasionalmente en nuestros pacientes. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene un aumento del grosor del ventrículo izquierdo, está todo hipertrófico. En estos pacientes, por ejemplo, es otra entidad la que nos produce la hipertrofia, no la hipertensión. Es un paciente con una glucogenosis tipo 2, un POMPE. Pero también es importante, y les traigo este caso, porque los pacientes con hipertensión no solo tienen hipertrofia por hipertensión. Encontramos pacientes con hipertrofia por la hipertensión, pero también estos pacientes se pueden desarrollar micardiopatías hipertróficas, tenemos pacientes que pueden subir Fabry o otras entidades que nos expliquen el aumento del grosor, la amiloidosis de las paredes cardíacas, y no solo ser hipertensivo. Y por eso tenemos que hablar ya no solo con ecocardiografía, sino con resonancia u otros estudios, estos pacientes que la hipertrofia, el grado de hipertrofia, no se correlacionan con la hipertensión que tiene nuestro paciente. Y en los pacientes atletas, cada vez se está usando más la ecocardiografía, inclusive en algunos sitios lo usan previo a las pruebas. Esto todavía no está avalado por todas las guías, pero hay pacientes mayores que apenas empiezan a hacer ejercicio, mayores de 60 años, y van a hacer ejercicios de alta intensidad, por lo menos se recomienda hacer electrocardiograma y ecocardiografía. Pacientes atletas que tengamos alteraciones electrocardiográficas que puedan ser sospechosas de miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica, ya mejor llamada como miocardiopatía ritmogénica, pacientes atletas que sospechamos cardiopatía congénita, valvulopatías, o alteraciones en el examen físico de asimetría en los pulsos para determinar si hay coartación aórtica o presencia de soplos o alteraciones en el examen físico. Este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Vemos como hay un aumento del grosor de más de 20 milímetros en el septum interventricular a nivel del septum anterior. Vemos como hay un desplazamiento del velo anterior hacia el septum, un SAM, el clásico SAM, movimiento anterior del velo de la válvula mitral hacia el septum, y aquí vemos una insuficiencia mitral moderada secundaria a SAM. Vemos ahí es secundaria a SAM, esa hipertrofia, esta aceleración del flujo, lo cual nos da un gradiente que puede ser riesgoso en muchos pacientes y mucho más en pacientes que realizan ejercicio. Y aquí vemos el gradiente, típico gradiente en Daga, una velocidad de 5 metros, una velocidad mayor a 100 milímetros de mercurio, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual hay que empezar una terapéutica en estos pacientes. Y si es un paciente, por ejemplo, que se va a dedicar a deporte, hay que mirar qué grado de ejercicio puede hacer. En conclusión, la ecocardiografía es una herramienta indispensable en la evaluación cardíaca, ya es una herramienta muy habitual. Después del electrocardiograma es el ecocardiograma, es casi ya el electroecocardiograma en todo paciente cardiológico, y es el primer estudio a realizar imagen. La ecocardiografía debe ser completa, es muy importante, con información de la función sistólica, diastólica del ventrículo izquierdo, valoración completa del ventrículo derecho y de la probabilidad de hipertensión pulmonar. Debe realizarse acorde a las guías internacionales
a todos estos parámetros que han hecho es homogeneizar los datos entre todos los ecocardiografistas del mundo y de las guías específicas de cardiología y según la patología como tal, da información adicional que también nos va a servir para determinar no solo la etiología de muchas entidades, sino orientar el tratamiento y pronóstico de muchos de nuestros pacientes y al clínico le aporta inmensamente. Bueno, y muchas gracias. Esta es la charla que les tenía el día de hoy. Espero que con estas pinceladas les hubiera quedado algunos puntos claros y estoy esperando las preguntas, dudas que tengan del tema. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Flores, por esta excelente charla. Nos ha aclarado muchas cosas y también hay una serie de dudas que pueden tener todas las personas, incluso aquí hay grandes profesionales, distinguidos cardiólogos, fellows, médicos internistas, generales y parte de la población que también tienen algunas preguntas y vale la pena aprovechar esta gran experiencia del doctor Juan Pablo para hacer las preguntas que consideren necesarias. La persona que quiera hacer uso del micrófono, hacer la pregunta por el micrófono, las puede hacer, pide directamente y las hace, se le activa el micrófono. Y el video también, si quieres. Aquí tenemos a aprovechar también, tenemos a profesionales como el doctor Carlos José Jaramillo, también el doctor Rafael Elejalde, que nos acompaña desde los Estados Unidos, César Caraballo también nos acompaña de los Estados Unidos. Bienvenido a todas las preguntas que quieran hacer. Aquí hay una pregunta, doctor Pablo, que me habían hecho por la parte del WhatsApp, y es un paciente de 75 años a quien se le hizo una revascularización coronaria sin Perdón, infarto. doctor, se le cortó el... Paciente de 75 años de edad. Se le cortó la voz, doctor Caraballo. No le alcancé a escuchar la pregunta. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando, doctor Juan Pablo? Ahora sí. No le escucho bien, doctor, perdón. Ahora sí, ahora sí. A ver, aquí hay un paciente que me hizo una pregunta por el WhatsApp, un paciente de 75 años de edad, a quien le hicieron una revascularización coronaria porque se le descubrió enfermedad coronaria por calcificaciones, por puro accidente. El señor no tuvo ningún infarto, el único antecedente es 75 años, hipertenso, está completamente asintomático. Entonces pregunta que con qué frecuencia debe hacerse una ecocardiografía a un paciente que no ha tenido este evento, pero que fue sometido a una revascularización coronaria. Está completamente asintomático. Si el paciente está asintomático, no tiene disfunción sistólica ni diastólica, teóricamente no hay un tiempo determinado específico por guías para hacer un control ecocardiográfico. Solo está indicado si tiene nuevos síntomas, si tiene descompensación por dolor torácico, si tiene signos de falla cardíaca para realizarlo. Habitualmente lo que hacemos nosotros como cardiólogos es hacer un seguimiento de la función, porque lamentablemente hay una isquemia silente en muchos pacientes, más en los pacientes mayores, de 3 a 5 años. Pero como le digo, es algo de sugerencia de expertos, no escrito en una guía específica, porque solo las guías nos recomiendan si hay síntomas, cambios en el parámetro clínico de los pacientes, síntomas de falla cardíaca, para hacerla. Pero habitualmente lo que hacemos nosotros cardiólogos es mirar cada 3 o 5 años por lo menos cómo sigue esa función sistólica, si hay unas alteraciones de contractilidad nuevas que sean de pronto silentes en estos pacientes para realizarla. No sé si le queda completamente resuelta la duda al compañero. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. El doctor Carlos José Jaramillo tiene levantada la mano. Se le puede activar el micrófono, el video al doctor Carlos José. Domingo, muchísimas gracias por tu esfuerzo de convocarnos siempre los terceros jueves del mes alrededor de estas reflexiones. Juan Pablo, muchas gracias por tu presentación. Yo quería de pronto reforzar tus últimos mensajes, que muchas veces te llegan pacientes para una ecocardiografía sin que se le haya hecho una electrocardiograma. Entonces, interesante que vuelvas a insistir en esa dupla y que siempre empezamos después de una excelente anamnesis, un examen físico muy juicioso. El electrocardiograma es la primera aproximación de los exámenes paraclínicos. Es un primer detalle que sé que vas a comentarlo. El segundo detalle es que de pronto, como médicos generales
como internistas y también como cardiólogos, a veces recibimos informes de ecocardiografías que nos dejan dudosos de que realmente ese ecocardiograma haya sido hecho con la suficiente eh, finura y exigencia como lo planteaste. Eh, Creo que es un método que en buena parte es observador dependiente, y quisiera también que ayudaras a reflexionarnos a todos de cuándo de pronto sospechar que un informe puede estar hecho de una manera inapropiada. Porque realmente a veces se toman decisiones con base en un resultado, una información, y creo que es una actitud que debemos tener todos los médicos, que los resultados deben ser coherentes con el cuadro clínico del paciente, que cuando no nos sentimos a gustos con el informe del examen, volvemos a examinar al paciente o nos replanteamos si de pronto hay alguna equivocación en el examen. Entonces, esa es mi pregunta, porque sé que no es algo fácil de comentar. Bueno, doctor, primero gracias por su presencia, siempre agradecido de estar con nosotros y acompañarnos como un verdadero maestro para todos los que están acá y para mí todavía aprender de usted. Doctor, a ver, la primera pregunta del electrocardiograma, como bien sabe y usted me conoce, yo soy medio obsesivo en eso. Los pacientes hospitalizados, si no me traen el electrocardiograma, casi ni le hago el ecocardio. Lo busco por donde sea antes de hacer el ecocardio, no lo hago después. Antes de hacer el ecocardiograma me tienen que traer el electrocardiograma. Inclusive ya me conocen en las unidades de cuidado intensivo. ¿Tiene el electrocardiograma? No. Bueno, sigo por otro paciente mientras se lo hace. Es así, el electrocardiograma da muchísima información. Es un estudio muy útil, barato, sencillo, inocuo, y es el primer examen a realizar en cardiología. Por más que diga mucho la eco, el electro hay que hacerlo, no se puede dejar de hacer. En pacientes sin electrocardiograma prácticamente nos deberíamos de negar, por lo menos en un paciente hospitalizado, a hacer un ecocardiograma. Y lamentablemente lo vemos en muchos sitios, a pesar de la insistencia. El electrocardiograma da mucha información. Hay pacientes que, por ejemplo, llega y usted ve el electrocardiograma, síntomas inespecíficos, porque a veces la historia no es clara, el paciente no da buena información, y solo el electrocardiograma, en muchos de los casos dicen, este paciente tiene una hipertrofia severa que no me la explica ni una hipertensión de nada al paciente, vamos a buscar ya la hipertrofia. Entonces me voy a centrar, porque hay veces en los estudios generales usted le hace las medidas, pero hay pacientes, por ejemplo, con miocardiopatías hipertróficas de zonas no típicas, cara inferior, cara anterolateral, que son muy difíciles de ver. Pero si ya me voy, que tengo que buscar una miocardiopatía hipertrófica, va a ser tan minucioso de buscar en todas las caras, en todos los segmentos, en todos los cortes del ventrículo izquierdo, esa miocardiopatía hipertrófica. E incluso, si me queda duda de ella, ya lo de sugerir, vea, lamentablemente por ecocardiografía no puedo descartar miocardiopatía hipertrófica, realícelo en una resonancia cardíaca. Entonces, el electrocardiograma es fundamental. Para ese y muchas entidades nos sirve muchísimo. Hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo. Es el primer estudio en cardiología. Al día de hoy, a pesar de la resonancia, de todos los estudios que haya, de tener ecos portátiles, no lo va a reemplazar. Yo creo, yo no sé si me tocará a mí, pero en los próximos 20, 30 años no lo va a hacer. Bueno, como segunda medida, lo de los ecocardiogramas, sí, lamentablemente eso sucede. Sucede y me sucede también en la práctica diaria, donde me dicen los cardiólogos, no, le vamos a repetir el ecocardiograma porque no me da esta información, porque la información quedó incompleta, porque la clínica es discordante a lo que tiene el paciente, porque lo que yo sospecho es esto y no lo evaluaron, lamentablemente sí. Entonces, si hay dudas por la clínica, porque hay discordancia en el estudio, porque el estudio no está completo, hay que repetir el ecocardiograma, lamentablemente. Eso hay que hacerlo, eso es lo que hay que hacer. Somos humanos, todos podemos cometer errores, pero si usted es juicioso, la mayoría de entidades las debemos de diagnosticar. También hay que tener claro que la ecocardiografía no lo da todo, tiene sus limitantes. Si el ecocardiograma no es suficiente, debemos de pasar o a un ecocardiograma transesofágico, o a una resonancia cardíaca, o a una tomografía cardíaca, o un PET, mirar qué estudio necesita el paciente de acuerdo con él, e incluso el mismo ecocardiografista puede orientar. Si sabemos por qué tiene el paciente, qué es lo que lo busca el clínico, y si el ecocardiograma dice, esto encontré,
pero falta estos otros hallazgos que por ecocardiografía o por la ventana acústica del paciente, que es uno de los principales peros o problemas en la ecocardiografía acá y en el resto del mundo, debemos de sugerir, vea, este paciente necesita eco transesofágico, este paciente necesita adicional resonancia cardíaca, o este paciente con ese simple ecocardiografía cirujano, vaya seguro, opere esas dos válvulas, hágale ese anillo tecuspidio y vaya seguro. Eso es muy importante y tener confianza en todo el grupo, por lo menos en los hospitales de cardiología es fundamental. Que un cirujano vaya y opere y sepa que lo que encontró es lo que habían dicho por el ecocardiograma es muy importante y fundamentalmente para los cirujanos, que es lo que más sufren, tal vez el tema ya que tienen que abrir un paciente, el riesgo que implica esto, operar una válvula y resulta que la insuficiencia tricúspide no la valoraron bien y quedó con una insuficiencia tricúspide severa y después cómo reoperar un paciente solo para una insuficiencia tricúspide severa. Esos grupos bien formados, esos grupos en los cuales todo funciona bien, relativamente bien y se genera esa confianza, es importante. Y si como clínicos tenemos dudas, lamentablemente hay que repetir el ecocardiograma. Muchas gracias, Juan Pablo. Si hay alguna otra pregunta, gracias, doctor Juan Pablo, por su respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano. Aquí también me hacen una pregunta, doctor, y es con los pacientes que en el informe de ecocardiografía, paciente hipertenso que en el informe ecocardiográfico reportan una disfunción diastólica. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué otros cuidados? Aparte de los cuidados del manejo de la hipertensión arterial, ¿qué recomendaciones hace usted al respecto? Entonces Simplemente mencionan disfunción diastólica, pero no la clasifican. Bueno, sí, claro, eso es importante porque no es lo mismo tener una disfunción diastólica grado 1, que es muy frecuente en pacientes hipertensos crónicos o en pacientes inclusive con la edad, los parámetros tisulares disminuyen, pueden tener parámetros que nos dan disfunción diastólica grado 1 y no son tan importantes si no cambia el tratamiento de hacer control de su hipertensión arterial y sus factores de riesgo cardiovascular, no ameritan ningún tratamiento adicional. Pero pacientes con grados de disfunción mayor, con disfunción diastólica grado 2 o grado 3 o el antiguo patrón restrictivo, tenemos que encontrar por qué. Si es solo por hipertensión, si son pacientes que, mayores que fuera la hipertensión pueden tener amiloidosis, pueden tener una miocardiopatía hipertrófica, pueden tener una valvulopatía que lo genera. Entonces, si no hay claridad de por qué tiene ese grado de disfunción diastólica, hay que interrogarlo y buscarlo en un ecocardiograma o con otros estudios adicionales. Y dependiendo de ellas, de esa alteración, hacer el tratamiento específico. Entonces, cada vez que vemos disfunciones diastólicas mayores a grado 1, tenemos que interrogarnos. Una disfunción diastólica grado 1 en un paciente hipertenso es muy frecuente, no hay que hacer ningún cambio fuera del control adecuado de su hipertensión arterial, pero grados mayores de 2 y especial grado 3, tenemos que encontrar cuál es la causa diferente a la hipertensión para poder tratarla. Algunos pacientes sí con hipertensiones severas, con ventrículos dilatados en fases dilatadas, podemos ver disfunciones diastólicas, incluso grado 2 y ocasionalmente grado 3, pero es menos frecuente. O sea, cuando tenemos un grado de disfunción diastólica mayor, debemos de evaluar por qué es. Y por eso, claro, no solo no se debe poner disfunción diastólica y ya. No, porque hay que saber qué grado de disfunción diastólica. No es para nada igual disfunción grado 1 a un grado 3. E incluso a dar parámetros de presiones de llenado o probabilidades de presiones de llenado elevadas también es importante y eso lo podemos hacer desde el punto de vista ecocardiográfico, los cuales nos dar otro parámetro adicional de alteración. También hay que tener en cuenta que la función diastólica es un parámetro dinámico. En los pacientes hospitalizados, fundamentalmente lo vemos. Pacientes con falla cardíaca descompensada podemos encontrar disfunciones diastólicas mayores y simplemente con el tratamiento de su falla cardíaca va a mejorar ese grado de disfunción diastólica. Pero en pacientes ambulatorios es en los que más nos tenemos que interrogar porque hay grados de disfunción diastólica mayor y debemos de determinar si debemos de buscarlos a otras entidades, por ejemplo, amiloidosis, que cada vez diagnosticamos más y cada vez debemos buscar más fundamentalmente pacientes mayores. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Están los micrófonos abiertos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y hacerla. Aquí nuevamente el doctor Carlos José levanta la mano. Adelante, doctor Carlos José. Gracias, Domingo. Juan Pablo, una de las cosas que han estado ocurriendo es el entrenamiento del personal de urgencias, del grupo de internistas, para hacer ecocardiografía, pues dentro de todo lo que es el POCUS, al pie de la cama del paciente.
y sé que en el futuro los médicos generales que trabajan en urgencias muy posiblemente podrán también entrenarse en este procedimiento de hacer ecografía al pie de la cama del paciente en las situaciones urgentes donde una información como edema agudo pulmonar, donde una colecistitis, una colelitiasis, un cálculo renal, aún la misma parte obstétrica, pero también detalles de ecocardiografía como un derrame pericárdico que mostraste ahorita, como de pronto una insuficiencia mitral importante, en fin, detalles que pueden ser orientadores en el momento de tomar decisiones en el ámbito de urgencias. ¿Qué piensas de esa tendencia del POCUS y de pronto hacia dónde va esa posibilidad de entrenamiento en los hallazgos básicos de ecocardiografía dentro de esa formación del POCUS? Bueno, cada vez es más utilizada la ecocardiografía, no solo por ecocardiografistas, sino por otros especialistas o incluso hasta médicos generales. Es algo que ya se está utilizando en todo el mundo, inclusive las sociedades europeas y americanas se pronunciaron ante esto para determinar qué parámetros evaluar, cómo evaluarlo y cómo llamarlo y hasta dónde llegar. Entonces ellos han intentado regular esto como llamarlo ecocardioscopia o protocolos Focus, protocolos para mirar, por ejemplo, sobrecargas de volumen, que es el VEXUS, protocolos así específicos para valorar algunas patologías o algunos cambios que nos ayudan en la terapéutica en pacientes en cuidados intensivos. Los intensivistas, los fellows de intensivos de la Antioquia llevan 7 años formándose 2 meses conmigo. Entonces ellos tienen una buena formación por lo menos en protocolos Focus para determinar y cambios agudos en los cuales no va a tener un ecocardiografista ahí, ni siquiera disponibilidad porque puede necesitar determinaciones en muy corto tiempo y muchos centros no tienen ecocardiografista disponible. No solo en las noches, sino en fines de semana y en otras ocasiones. Entonces sí es importante hacer un entrenamiento. Lo importante es cómo hacer el entrenamiento, cómo orientarlo, hasta dónde llegar y determinar eso, que es lo que recomiendan las guías o la sociedad europea y la sociedad americana, es una ecocardiografía, un focus que no reemplaza la ecocardiografía como tal, pero sí da soluciones en momentos agudos o en momentos en los cuales no tenemos el ecocardiografista, que tenemos que tomar determinaciones o que con simple rastreo nos pueden hacer un filtro de algunos pacientes en consulta externa o algunos pacientes en urgencias. Hay que entrenarlos, hay que saberlos cómo hacer, hay que hacer un adecuado programa en todas estas especialidades. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su respuesta. No sé si el doctor Carlos José tiene otra inquietud o está satisfecho con la respuesta del doctor Juan Pablo. Aquí en el chat, doctor Juan Pablo, hay una pregunta. Dice, rendimiento del patrón SLG de compromiso basal con respecto a lo normal de ápice para sospecha de amiloidosis cardíaca sin otro hallazgo como hipertrofia del septum. No sé si el señor Eduardo quiere hacer alguna pregunta o usted quiere responder algo al respecto. Bueno, el SLG pues es la abreviatura, me imagino, del strain longitudinal global y es un parámetro de la diferencia entre el strain a nivel basal y a nivel apical. El strain longitudinal global en pacientes con amiloidosis generalmente está preservado a nivel apical y está disminuido a nivel basal. Eso no es patognomónico. Entonces, primera respuesta. Se ve en amiloidosis, nos orienta que podemos sospechar amiloidosis, pero en pacientes, por ejemplo, con miocardiopatías dilatadas y cardiopatías hipertensivas en fase dilatadas, también podemos ver parámetros similares y en algunas otras entidades. Entonces, encontrar ese parámetro nos sirve para sospechar amiloidosis, sí, pero encontrar una amiloidosis sin otros cambios como alteración de la función diastólica, como mencionaba, por lo menos grado 2 o grado 3, no debe disminuir la sospecha. No significa que no sea. Ahí hay otras escalas de parámetros de función del ventrículo derecho, del strain y el valor del strain, la función diastólica, las aurículas, el grosor de las paredes, y hay unas escalas ya internacionales, unas escalas recomendadas para determinar cuál es la probabilidad de amiloidosis. Si tenemos sospecha de amiloidosis, debemos de empezar estudios de amiloidosis específicos. Pero también incluso, ya que está el doctor Carlos, el primer parámetro que yo veo para una amiloidosis es el electro. Veo el electro, tiene parámetros de amiloidosis en el electro, y una vez vea
paciente con hipertrofia, electro con bajos voltajes, pseudoinfarto en cara anterior, veo hipertrofia del ventrículo, del strain longitudinal global con un parámetro de cereza, como lo llaman, o de bandera de Japón, nos hace sospechar altamente una amiloidosis y debemos de mirar si debemos de hacer estudio de resonancia o si ya la sospecha es tan alta que mejor hagamos de una vez estudio de gamografía y estudio de cadenas ligeras en sangre. Entonces, sí es un parámetro, pero no es el único. Y en ecocardiografía generalmente todo es igual para valorar las válvulas, para valorar estenosis, para valorar función ventricular. Realmente no intentamos usar un solo parámetro. La suma de muchos parámetros nos va a dar más fiabilidad en los resultados y encontrar patologías en nuestros pacientes. Entonces, es un parámetro importante, es un parámetro que vemos en la amiloidosis, debemos de sospechar amiloidosis, pero no es patognomónico y debemos de agruparlo con otros parámetros, como lo mencioné. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su respuesta. El doctor Carlos José está pidiendo la palabra nuevamente, no le habían autorizado el micrófono. Javier, por favor, activar el micrófono al doctor Carlos José. No, gracias, Domingo. Era simplemente para agradecerle a Juan Pablo por la respuesta de la pregunta anterior, que creo que eso es algo importante que los médicos generales sepan de esa alternativa interesante que los otros especialistas no ecocardiografistas tienen la posibilidad de ayudarse con de esa herramienta cuando se utiliza apropiadamente, que es exigente el entrenamiento, como lo dice Juan Pablo, pero que cada vez afortunadamente ese recurso que se logra aún con equipos sencillos, donde tipo Butterfly y otros, donde hay posibilidades de hacer la eco al pie de la cama del paciente con el celular y el transductor, dan los elementos de pronto básicos para encontrar un derrame pericárdico con taponamiento o encontrar una vegetación en una válvula y, bueno, poder orientar rápidamente al paciente hacia su manejo apropiado. Gracias nuevamente, Juan Pablo y Domingo. Lo único importante, tal vez, doctor Carlos, fuera lo que mencioné ahora que me faltó, es que también las guías recomiendan que cuando se hace un focus o una ecocardioscopia en un paciente hospitalizado, se debe hacer adicional el ecocardiograma arreglado. Entonces, no reemplaza el ecocardiograma arreglado. Lo que soluciona es un evento agudo, soluciona es una duda para un cambio terapéutico inexistente, pero si encontramos algún hallazgo, si tenemos alguna duda, debemos de hacer adicional el ecocardiograma arreglado. Muchas gracias, doctor. Exactamente, Juan Pablo. Yo creo que incluso le sirve mucho a ellos, porque me ha pasado con los intensivistas. Doctor, mira, es que yo le vi tal cosa, ¿y usted qué opina? Y le hago el ecocardiograma. Pues mira, lo que usted vio, sí era verdad, y adicionalmente hay esto y esto. Entonces, lo que él vio era verdad, pero adicional le damos otros parámetros que le sirven para la terapéutica o para orientar, mira, lo que viste es esto, pero realmente era la representación de esta imagen móvil y no era una masa, porque no nos podemos quedar tan tranquilos solo con la ecocardioscopia. Entonces, es importante, y como digo, hacer el ecocardiograma posterior también sirve de retroalimentación para las otras personas. Muchas veces coinciden en muchos de los datos, otras hay discrepancias, y la mayoría de veces lo que hay es una agrupación de otros datos adicionales que de pronto por la experiencia y la capacitación no se tienen y se encuentran y orientan más a la terapéutica del paciente, al pronóstico del paciente, que sí lo puede dar un ecocardiografista. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Pablo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Bueno, pues parece, doctor Juan Pablo, que se ha cumplido el objetivo de la charla, de la excelente conferencia. Todas las imágenes, videos y todas las indicaciones que ha dado parece que han quedado muy claras para todo el mundo. En nombre de la Universidad de Antioquia, de la IPS Universitaria y de todas las personas que nos acompañan, doctor Juan Pablo, reciba nuestro agradecimiento por este gran regalo que nos acaba de dar. Y de todas maneras ya todo el mundo quedó muy claro cuáles son las indicaciones y sabemos dónde acudir en caso necesario, como podría ser en este caso
a su persona con toda la experiencia que nos ha brindado. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, y gracias a todos los que nos acompañaron. Doctor Carlos José, muchas gracias por su compañía permanente en estas actividades, y todos están invitados para el tercer jueves del mes de julio para otra actividad académica. Muchas gracias, feliz noche.